pregunta, es posible, ¿no? Amo a Susana Jiménez, solo quiero decir eso, pero te acordás de aquel episodio, sí, ¿no? Sí, sí. Malena, muchas gracias. Un beso, buenas tardes para Buenas ustedes. tardes para ti también. Le damos ya la bienvenida a todos en sus casas y a contarles de qué va a ir el programa de hoy. Tan sorprendente como que se puede encontrar un resto fósil en Argentina de un ciervo prehistórico es que alguien aquí lo roben 34 veces. 34 veces pueden robarte. Algo no está cerrando. Pero antes, permítanme ir a un debate entre panelistas nomás. Bienvenida. Gracias otra vez. Te están llamando todos los días, Patricia. Bueno. Gracias por estar hoy aquí también. A ver, habrán escuchado hablar de la polémica que se instaló en torno al Museo Gurvich, ¿no? Bien. En el mejor de los escenarios, en el más honesto de los escenarios, bienvenido el riquísimo e interesante debate que puede surgir en torno a cualquier política pública cultural, ¿no? De hecho, habría que ver si en nuestro país hay políticas culturales definidas, si nos gustan, si solo deberían discutir sobre ellas quienes entienden de arte y de cultura en general, o si por el contrario también es interesante que se abra a todos esta discusión, sobre todo cuando después pasa a ver el tema de los dineros y los gastos y las inversiones en políticas culturales públicas. El debate en sí es muy interesante, poder incluso, escuchar a los que saben y decir, bueno, en el caso de Gurvich concreto, ¿es realmente estas obras que están en el museo lo más representativo de Gurvich? ¿Hay que tenerlo sí o sí? Nadie quiere que un museo cierre, por supuesto, ¿no? Pero ¿hay que comprar el edificio? ¿No se pueden adquirir las obras y no el edificio? Y en todo caso, ¿por qué no pensar en sistemas mixtos como funcionan otros museos? Es decir, la noticia que dio La Diaria, que tiene una buena y es, va a sobrevivir el museo, porque de lo contrario estaría cerrando, despertó un montón de preguntas. Y algunas son muy legítimas y otras obviamente tienen otro tinte, que también es entendible, porque cuando uno pregunta y desde las autoridades la respuesta es, si lo criticas es porque sos ignorante, está claro que va a surgir una ola de controversias que lamentablemente se alejan de lo que sería interesantísimo debatir, ¿no? Yo no sé si ustedes ya tienen opinión formada. Me sorprendería porque en realidad nos está faltando tanta información para poder tener opinión formada. Pero hay un dato concreto y es la familia Gurvich, en especial el hijo hoy, ¿no? El hijo del artista Martín, que es el dueño, en su momento hace una inversión muy riesgosa. Primero estaban instalados, ¿se acuerdan?, en la calle Ituzaingó en el 2005. Después se mudan a Sarandí, a la peatonal donde está hoy funcionando divinamente el Museo Gurvich. Hacen una inversión a riesgo, ¿no? Evidentemente porque, bueno, hubo que comprar el edificio, reciclarlo, que costó muchísimo dinero, porque no puede una obra estar en cualquier espacio abierto, público, o lo que fuere, ¿no? Las obras dependen del artista y de la escuela del artista, además requieren una infraestructura para que puedan ser vistas de la mejor manera. No es cualquier espacio que podría sustituir hoy al museo tal como está. Lo cierto es que una cosa es pretender apoyo del Estado, pensando en los intereses de la familia Gurvich, y otra cosa es pretender que el Estado te salve la pisada. Entonces, es legítimo que muchas preguntas empiecen a surgir en torno a esta decisión que ya está tomada y que además tiene el aval del Tribunal de Cuentas. ¿Qué opinan por aquí? A ver, como decías al principio, nos faltan muchísimas respuestas para saber el fondo de la cuestión. ¿Quién toma la decisión de comprar el Museo Gurvich? ¿Cómo llega esa oferta a las autoridades que pueden o que tienen la potestad de decidir esta compra? Y ahí viene una pregunta que tiene que estar antes que todo esto vinculado a esta operación. ¿En qué política cultural se está trabajando y que tal vez yo no conozco y otros sí conocen, pero me parece que no se conoce mucho porque cuando se discute sobre este tema no ha estado sobre la mesa? ¿Qué política cultural pretende desarrollar la Dirección Nacional de Cultura y el Ministerio de Educación y Cultura con respecto a la cuestión de los museos? Esta compra o esta intervención del Estado en una operación de estas características responde a un plan estratégico de una política cultural que ya estaba
prediseñada? Porque si es así, es de aplaudir, porque además el precio al que se maneja, que se va a pagar tanto la obra de Gurvich como la casa donde está alojada la obra, el edificio donde está alojada la obra, es un precio más que razonable. Ahora bien, si esto surge de un plan estratégico de una política cultural, buenísimo. Ahora, no teníamos novedad de que existía una política en esa línea y podían surgir estas inversiones por parte del Estado. Entonces ahí es donde nos entra la duda. ¿Se va a trabajar al grito de la necesidad de preservar una colección o un museo cuando el privado no es capaz de sostenerlo? ¿Esa va a ser la política cultural? ¿Se pone a la venta un museo, veo la oportunidad y lo compro? ¿O va a haber una política detrás que sustente este tipo de operación? Si compro ese, ¿por qué no compro otro? Exacto. Porque es tan legítimo el reclamo de otros artistas, ¿no? Y también pienso en que cada vez que un privado esté en problemas para sostener su museo, su colección, ¿va a salir el Estado a salvarlo? Y complejizo un poco más la discusión. También se habló en estos días que la casa de Dieste estaba en venta porque no se podía sostener. Se ha hablado muchas veces de algunos edificios con valor patrimonial y que son declarados monumento histórico, que no se pueden sostener y que están en manos de privados. Y también se pide, o algunas voces han pedido, ¿por qué en vez de comprar esto no compran lo otro? Bien. Y lo meto en la misma discusión. ¿Es una política o debería ser una política de Estado salir a salvar bienes que los privados no pueden sostener? Creo que ahí tenemos que dar la discusión más que si se compra el Gurvich o no se compra. A ver, ¿a ti qué te hace ruido de todo esto? ¿O por dónde a vos te parecería que es interesante profundizar el debate? Yo creo que, primero que nada, a priori uno lo que puede es felicitar, digamos, y alegrarse porque el Estado está teniendo una acción para con el patrimonio cultural nacional, porque la obra de Gurvich es una obra muy importante. Entonces, lo primero es saludar que haya una iniciativa al respecto. Ahora, cuando desmenuzamos un poco la situación, primero que nada hace ruido que la ministra tenga tantos problemas en rendir cuentas a la ciudadanía y que trate de ignorantes a la ciudadanía cuando se exige cuentas de nuestro dinero. Porque estamos hablando de nuestro dinero, es el dinero de la ciudadanía. Entonces, me parece muy importante y saludo, por supuesto, que haya una inversión en cuanto a la cultura, porque nunca hay dinero para la cultura y cuando se destina algo, enseguida se compara cuántas escuelas se podrían hacer con ese dinero. Sí, pero no en este caso propongo no comparar papas con peras. Exactamente. O sea, hablemos de cultura y de artes. Y quienes criticaron también, por ejemplo, la obra del Solís, se criticó la obra del Sodre, y hoy disfrutamos de un nivel de cultura muy importante, que podemos acceder a salas estupendas, y también se ha criticado con el Ante la Arena. O sea, todo responde a la cultura, que la realidad es que nos cuesta muchísimo aceptar una inversión así. Luego sí, vamos a París y vamos al Louvre. Y vamos al Reina Sofía. Y nos encanta y nos vanagloriamos con la cultura de otros países. Ahora, si nuestro país conoce como la pastilla de que en otros países el acervo más representativo de los artistas del país están en el Museo del País. Por lo general están en museos en otros países o en manos de coleccionistas privados en otros países. Exacto. Entonces, si el Gurvich hubiera quedado en manos de europeos, yo quiero saber si no poníamos el grito en el cielo, peor que ahora. A ver, ¿qué opinan por aquí? Graciano. Hay un tema de fondo que de alguna manera para mí es el más importante, que tiene que ver con la forma de este negocio. Estamos hablando de un negocio inmobiliario y de compra de cuadros que decidieron algunas personas que intervinieron, que no fue objeto de debate público, cuyos alcances no se conocen, y que el gobierno, en el marco de iniciativa que tiene el gobierno y que esté legitimado para hacerlo, obviamente puede disponer, siguiendo las normas y los procedimientos que la Constitución, las normas contables exigen, puede disponer del dinero que tiene asignado para determinadas áreas y políticas. Eso está fuera de discusión. El punto central, a mí me parece, es, bueno, un tema, la reacción de la ministra de Educación y Cultura no puede ejercer ese acto de soberbia, de despreciar hasta las preguntas de los periodistas, calificando de ignorantes a quienes se interesan por algo que es de interés público. Eso es inadmisible. ¿Pero es de interés público porque son dineros públicos o porque nos importa el patrimonio cultural del país? Es de interés público en la medida que es una iniciativa del gobierno. Y por definición, cualquier iniciativa que tome el gobierno en cualquier campo es de interés público. En ese sentido, claramente es de interés público el tema.
Yo decía el tema de fondo... Pero viste que nadie está preguntándose cuánto le va a costar, por ejemplo, al Estado traer la muestra de Picasso, ¿no? Pero sería legítimo que se lo preguntara. Acá estamos hablando de un negocio inmobiliario y de la compra de cuadros. ¿Quién tasó los cuadros? ¿En base a qué criterio se llegó al monto que se acordó? ¿Quiénes lo negociaron? ¿Cuáles fueron? Se tasó todo en Uruguay, ¿eh? Pero ¿quién lo tasó? Pero justamente, pero está perfecto. Pero digo, ¿por qué no se libera la información? Claro. ¿Quién lo tasó? ¿Cuáles son las credenciales del tasador? ¿Cuáles son los cuadros? ¿Cuál es la cotización internacional de cada cuadro? El inmueble. ¿Quién es el dueño del inmueble? ¿Qué recursos ya había comprometido el Estado previamente a esta compra en el mantenimiento del museo? Casi un 30%, como ocurre con los subsidios en general del MEC. O sea que el Estado ya estaba poniendo plata legítimamente, una cosa que era, digamos, tiene un fin cultural, que es de interés público, pero que de alguna manera todavía estaba en patrimonio de los privados. O sea, yo a priori digamos, no puedo objetar, y menos sin conocer los fundamentos, no puedo objetar una operación de este tipo, porque, repito, está dentro de las potestades y está legitimado el gobierno para tomar este tipo de iniciativas. Pero tiene que informarse. No se puede decir ustedes son ignorantes. ¿Cómo va a decir la ministra que son ignorantes? Y la otra cosa que no es nada comparable, este negocio privado, este negocio con un privado, no es nada comparable ni con el Solís, ni con el Sodre, ni nada que se le parezca. Porque todos eran edificios y obras que ya estaban en el Estado, y que de alguna manera, en un caso, el incendio del Sodre había digamos, quitado de la esfera pública ese teatro, y el Solís claramente necesitaba una refacción. Pero estamos hablando de propiedades que ya estaban dentro del Estado. Acá de lo que se está hablando del negocio hecho, hasta que yo sepa, entre cuatro paredes, porque no hubo licitación, no hubo llamado a precio, no hubo nada. Por lo tanto, es legítimo preguntarse. Y no necesariamente la pregunta implica una toma de posición sobre el tema de fondo. De repente es una cosa, hasta capaz que es muy barata, yo no lo sé. Bueno, si nos guiamos por las respuestas de Martín Gurvich, brindadas a Radio El Espectador en una entrevista, sin duda que lo que se tasó aquí en nuestro país por tasadores uruguayos, tanto en el inmueble como en las obras, se terminó negociando muy por debajo, digamos. Pero a ver, pero el Estado no puede negociar como si fuera un particular. O sea, esto es una cosa de principio, es una cosa de forma. El Estado no puede encerrarse entre cuatro paredes y decir, bueno, che, ¿cuánto vale esto? Mira, vale tanto, no, yo te ofrezco tanto. No se administran los recursos públicos de esa manera, no se administran de esa manera. ¿Cómo no se entendió todavía que no se pueden hacer negocios entre cuatro paredes? ¿Qué se precisa para entender que eso no se puede hacer? ¿Vos decís que es la línea de este gobierno? ¿Vos decís que esa es la línea del gobierno? Yo no sé, porque hubo el tema del avión, también se compró entre cuatro paredes, nadie sabe cuánto se pagó el avión, por qué se pagó eso que se pagaba, si había otras ofertas similares. O sea, no se puede negociar como si el Estado fuera una cosa propia de un grupo de gente. No. Acá hay formas, acá hay procedimientos, porque esto es una república. Esto no es una cuestión particular que llegó un partido y dice, yo hago lo que quiero. No es así. No es así. Porque el país ya venía de antes, el país va a seguir y el país hay que gobernarlo de acuerdo a las normas, a las leyes y a los procedimientos. No se puede andar haciendo negocios como si fueran dos particulares que están regateando allí como quien va a comprar, yo que sé, en Mercado Libre va a comprar algo. No se gobierna así. Alejandro, ¿qué es lo que te preocupa de este asunto a ti? Si es que te preocupa algo. No, lo primero que quiero decir es que yo enmarco esta noticia dentro de las buenas noticias. Sin duda alguna. Es más, cuando yo me enteré de la noticia, pero mirá vos, obviamente estoy alejado del pensamiento que luce como predominante. Cuando yo me enteré de la noticia, tuve la idea de que le iban a criticar al gobierno que en un año electoral se anunciara semejante buena noticia, como generando una especie de política de simpatías con la ciudadanía. Y la verdad que estoy muy sorprendido que se compre un museo, que se compre un acervo de altísima calidad y que además hay una cotización hecha por, quizás en esto le estoy errando, por Castells, lo escuché ayer eso, y que decía que el valor de los cuadros duplicaba, por lo tanto se compran los cuadros a muy buen valor. La verdad no veo los motivos. Y encima el Tribunal de Cuentas no hace ninguna observación. Nosotros que estamos tan acostumbrados a que el Estado actúe, aún con las observaciones del Tribunal, el día que el Tribunal no hace ninguna observación, nos molesta también.
Yo entiendo la filosofía de Elio a propósito de que se necesitan políticas culturales y naturalmente es algo que en mi condición de actor celebro y reivindico y defiendo. Lo que no significa que cuando existan oportunidades, el Estado deba actuar. Aquí mismo yo recuerdo que hace un par de años, saco lo de aquí mismo por las dudas, recuerdo que hace un par de años, no, un poquito más, 4 años, cuando el emblemático edificio del Cine Plaza, ¿te acordás? Sí. Dejó de ser para el patrimonio vinculado a las artes, a la cultura, y pasó a destinarse a otros objetivos. Yo recuerdo, yo estaba entre ellos, que hacían reproches muy grandes a qué pasó el Estado uruguayo que dejó pasar eso delante de sus ojos, sin siquiera intervenir. Este me parece que es un ejemplo. Y sobre esto quiero decir algo que cito a Carlos Regerman, que seguramente todos lo conocemos, el arquitecto, escritor. Dice algo así: comprar todo Gurvich sin contar el edificio por un promedio de, escuchen, $14.000 la obra es una ganga. Criticar al MEC por eso es una notable boludez. Bueno, es el estilo de Carlos, ¿no? Si no hiciera eso, dentro de un par de años, escuchen esto, cuando un yanqui lo comprara por 20 millones, los mismos boludos dirían: ah, ¿qué pasó con el gobierno que no destinó plata para cuidar nuestro patrimonio? En este caso se cuidó y me parece que es difícil encontrarle el pelo en la sopa para transformar esta buena noticia en una mala. Yo coincido, una cosita nadie más. dice transformarla en mala, de buena en mala. No, ¿cómo nadie? No. Hay gente que transforma en mala. Que hace preguntas. No. Nosotros acá hacemos seriamente preguntas, pero en la prensa se ha manejado de una manera, con comentarios de todo tipo, involucrando a personas que nada tienen que ver en esta operación, que ha sido un conventillo, realmente Vos un dijiste, conventillo. Ale... Pero no fue el caso de esta mesa. No fue el caso de ninguno de nosotros cuatro. No, Nosotros para, creo Ale, que... viste que vos decías no dejar pasar elevamos el nivel. oportunidades. Es más ancho que esta mesa, ¿no? Sí. Vos dijiste una frase, no dejar pasar oportunidades, ¿no? Sí. Bien. Desde la perspectiva de lo que tú la planteabas, suena como muy lógico, ¿no? Podés comprar un edificio que ya está acondicionado para sostener y albergar la obra de Gurvich, que requiere, no crean de verdad cuando se dice ¿por qué no se compra otro espacio vacío de los que tanto tiene el Estado? ¿Por qué no se aprovecha? No es fácil montar un museo, no es encontrar un lugar y colgar los cuadros. Tiene una gran infraestructura dentro, ¿no? Entonces, y eso fue la inversión carísima, el reciclaje de ese edificio. Un museo que funciona muy bien, además. Bien, entonces, desde ese lugar yo entiendo cómo no aprovechar la oportunidad de se vende, se logró negociar el MEC con el dueño muy por debajo del precio tasado. Esa es una mirada. La otra es, ¿quién está aprovechando la oportunidad? ¿Los uruguayos o la familia Gurvich? O los dos, Victoria. Capaz que es un gran negocio. ¿Y por qué tiene que ser uno u otro? ¿Sabes cuál es el tema acá? Porque podría haber algo intermedio. A mí lo que me parece que es lo que genera la polémica, la pésima comunicación del Ministerio de Educación y Cultura. Acá lo que está fallando es la comunicación. Acá lo que está fallando son las respuestas a estas preguntas que hicimos, que no me cabe la menor duda que las tienen, porque si no, no hace... O sea, no creo que nadie improvise una operación de estas características. Entonces, lo que acá falla es la comunicación y decir el objetivo de la compra de este museo es esta, y lo compramos a un precio súper razonable y compramos el inmueble porque esta obra tiene que ir en ese inmueble por las cosas que vos acabas de decir recién. Que no las inventé yo, son obvias, pero además también escuché a uno de los que... me parece que el gran problema acá es no haber manejado la información de manera correcta y transparente, y que ese es uno de los grandes problemas que pasan en muchísimas cuestiones vinculadas a todo este tipo de cosas. El mal manejo de la información y la mala política de comunicación. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Yo en el interín voy a aprovechar a leer algún mensaje, a ver qué tenor tiene en el bar esta polémica, ¿no? Que es entendible que tiene otro color. Entonces vamos a ver si la podemos compartir. Pero primero hagamos una pausa. Ya venimos.